Iglesia, buenos días, que Dios me los bendiga. Vamos a hablar de un tema que se llama de los muchos no de Jesús. Se llama los no de Jesús. Hay muchos, pero les traemos estos que son bastante importantes. Porque cuando usted encuentra en la Biblia no es no, entonces no vamos a reconsiderar otra cosa sino lo que dice la palabra. Entonces vamos a abrir la Biblia en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y la ponemos en tu presencia, para que tu Santo Espíritu nos ayude, nos ilumine, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos. Mire que aquí comienza el primer no. No hagáis tesoros en la tierra. Y cuando nosotros miramos esta palabra, lo primero que hacen es eso. La mayoría, no todos, cree que el reino de los cielos es porque usted tenga buenas propiedades, buenos carros y cuantas cosas, y las almas de pronto perdiéndose. Dios quiere que usted haga tesoros para los cielos ganando almas. Ese es el tesoro más grande para Dios, que usted le gane almas, se las arrebatemos al enemigo, a este mundo perdido. Esa es la riqueza más grande. Entonces mire que Moisés fue criado en el palacio y lo crió la hija del rey, del faraón, y él al final, cuando ve el llamado de Dios, él renuncia. Eso hicimos nosotros, renunciamos a los tesoros de este mundo, a esta vida. Y no importa lo que nos esté pasando, por amor de Cristo. Mire que en Hebreos 11, 26 dice: teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y sabe cuál es el galardón? Cuando dice: Dios es galardonador de los que tienen fe, de los que le agradamos con la fe. Y la fe es la riqueza más grande que puede tener un cristiano. La fe es mejor que el oro y la plata. Entonces tú tienes esa riqueza, bendecido seas. Entonces, ¿a qué le apuntamos? Si dicen no se hagan riqueza, tesoro, porque ahí vas a poner tu corazón. Y por eso es que se desvían. Ahí es donde centran su mente, que es el corazón. Y creen que por ahí es. Pero mire lo que tiene el destino para este mundo, para esta tierra. Y vamos a lo que nos dice la segunda carta de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, por eso dice cielo, pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, ¿a qué le apuntas? ¿A los tesoros de los egipcios, que es el mundo, o a los tesoros para con Dios? Por eso el rico dijo: alma mía, tantos tesoros tengo, ¿ande los voy a meter? Agrandaré mi granero. Y Dios le dijo: necio, porque fue rico para con él, menos con Dios. Y así hay muchas personas que cogen el evangelio como un modo de mercadería, de negocio. Entonces, ojo, no haga tesoro. ¿A quién le crees? ¿A la Biblia? ¿O a tu corazón engañoso a lo mejor?
el profeta Jeremías. Entonces, ¿dónde lo encuentra? En Jeremías 17, 9 al 10. El corazón que en la mente es perverso y engañoso. Solamente Dios lo puede entender. Y cuando nosotros entendemos, tenemos la mente de Cristo, sabemos que nuestro tesoro no es aquí. Es ganarle almas para el reino. Y para eso es que hay también que trabajar duro, evangelizando y viviendo del evangelio, pero no con mercadería, sino lo que Dios provea en su tiempo y a la hora que Él quiere. Entonces, el Señor Jesús muchas veces nos dice, no en su palabra, dándonos un consejo, que para entrar en el cielo hay que decir no a muchas cosas, no poniendo el corazón en las cosas terrenales. Y el apóstol Pablo nos dice algo muy bueno y nos lo recuerda, y vamos a ver lo que nos dice la palabra en Colosenses 3 del 1 al 2. Colosenses 3 del 1 al 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, miren, si habéis resucitado, hay que nacer de nuevo. Esa es la resurrección que tenemos ahora espiritual. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No se haga tesoro, ahí está un no. Aprende, iglesia. Que lo haga el que quiera hacerlo, menos usted. Y aquí mismo en Colosenses 2, 3, mire lo que nos dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, dijo Dios. Y el que no tiene sabiduría se pierde. Y la sabiduría es mejor que el oro y la plata. Entonces, ¿qué quieres? Mire que por falta de conocimiento se perdió el pueblo. No el mundo, el pueblo de Dios. ¿Y saben dónde está? En Oseas 4. Un profeta menor que escribió tantas cosas bellas. Vamos a ver qué nos dice aquí en la palabra de Dios. Entonces hay que leer y ir buscando cada día más lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que seamos sabios, que le demos el no a lo malo y le digamos sí a lo bueno. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Consecuencias que trae a la vida de uno. Entonces, recuerde que el apóstol Pablo nos está diciendo que la riqueza más grande es Cristo, a donde encontramos la sabiduría y el conocimiento. Y entonces, ¿qué es la sabiduría? Es el temor a Dios y la inteligencia apartarse del mal. Entonces la sabiduría es mejor que el oro y que la plata. Entonces cuando nosotros buscamos que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahí vas encontrando lo que es la sabiduría. Y dice que la sabiduría es mejor que el oro y la plata. Entonces, ¿qué quieres? ¿Hacer tesoros para este mundo o hacer tesoros para el reino de los cielos? Entonces encontrámonos los no, y este no se haga. ¿Por qué lo hace? Porque ustedes conocen las escrituras. Así es el que vive bebiendo ron, y como no ha leído la Biblia, ahí vamos a encontrar un no también del apóstol Pablo a la iglesia, y vamos a lo que le dice a la iglesia de Éfeso 5:18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahí está el no también.
dado por el apóstol Pablo. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A la Biblia? ¿O al que te dice que eso no es así? Yo le creo a la Biblia. Entonces vamos a ver, no que debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Esto hay que tenerlo en cuenta como cristiano. Entonces dice, no solo vivas del pan. Mateo 4:4. Aquí todo se lo confirmamos con la Biblia. Para no estar hablando argumentos humanos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo y lo aplico. Resulta que en la tentación de Jesús, cuando en el desierto en ayuna, había ayunado 40 días, se le presenta el tentador, que es el diablo, y le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se vuelvan pan. Y Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué le habló Jesús? Le habló de lo que había dicho Moisés en la segunda ley al pueblo de Israel, que es Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso es lo que nos dice la palabra. Es necesario el alimento, pero este también es más necesario. Entonces hay gente que come, pero nunca leen la Biblia. Y tenemos que tener el alimento espiritual y alimento para el cuerpo, porque si no tampoco crecemos nunca. Entonces Jesús le cogió a Satanás y le cita a Deuteronomio 8:3, que lo acabamos de leer. Entonces hay momentos que Dios nos da situaciones difíciles para que podamos depender de Él. Entonces mire que hay gente que piensa más en la comida que en la salvación. ¿Por qué está preocupada la gente ahora? Por la comida. Pero no se preocupa que hay que orar para que Dios nos envíe la comida. Pues no estamos diciendo que no se coma. Estamos diciendo que use los canales correctos y no lo que usted piensa que es. Entonces mire que en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Le está hablando del pan espiritual, del pan de vida, que es la salvación. Pero Jesús nunca dijo no coman. Por eso hay que entender bien. Pero aquí le damos más prioridad a la comida. Mire que en Mateo 6:31 al 34 es algo que nos queda claro. ¿Y cuál es la preocupación de este tiempo? La economía, que no tengo que comer, porque te hace falta la palabra de Dios. Y Él nos manda que no nos afanemos. Entonces Mateo 6:31 al 34, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gente que no ha terminado de comer cuando está pensando cuándo se va a comer la otra, porque son más amantes a la comida. Y mire que el Señor nos manda que no nos afanemos.
Y lo dijo también el apóstol Pablo. Se lo dijo a la iglesia de Filipos. Y ve que el Señor nos está diciendo aquí, no, ahí está otro no. No os afanéis. Mire que de un no vamos buscando otro más. Que no son, aquí hay un poco de no que traemos para el día de hoy. Y lo está diciendo Jesús. ¿Y por qué vives afanado? Porque no lo tienes a Él. Cuando tú verdaderamente tienes al Espíritu Santo viviendo en tu vida, que es Dios, es el mismo Jesús, tú vas a tener tranquilidad. Vas a saberle pedir. Pero no vas a vivir una vida de gentil si tú eras gentil. ¿Cómo vas a vivir lo mismo que tú estabas viviendo? Pues entonces no hay cambio en tu vida, no hay la metanoia, ese giro de 180 grados y que todas las cosas sean hechas nuevas. Si era tu vida antes quejarte, murmurar, lamentarte, afanarte por tantas cosas y no vas a conseguir nada. Ni un codo más le puede añadir a tu estatura. Por más que te quejes y te lamentes, nada puedes hacer. Mire que el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses 4:6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, por nada es nada, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración ruego con acción de gracia. Ore. Ese es el antídoto para los afanes, la oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Ahí vemos los no. ¿Y qué volvió a decir Jesús en Lucas 21:34 antes de irse? Pero no entendemos. Si la Biblia me dice no es no, ¿por qué voy a insistir o a poner razonamientos o caprichos míos o a inventar que el Espíritu me habló a mí otra cosa que no sea esto? Mirad también, Lucas 21:34 dice Jesús, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Dios, comida, glotonería y embriaguez y de los afanes. No tenga afán de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si estás esperando a Cristo, tienes que tener quietud, creer en Él, vivir para Él. Amén, iglesia. Ponga eso en su corazón. Ahí vamos consiguiendo varios no. No se afane. Créale a la palabra. Vamos a otro no. No sea hipócrita. Porque está leyendo esto y está afanado. Eso es hipocresía. Decir que usted ama al Señor Jesús y no obedece la palabra. Mateo 6:5 al 8. Mateo 6:5 al 8. Dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando otra vez, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. No sea hipócrita. Está afanado siendo cristiano. Está repitiendo la misma oración, la misma cantaleta, y está haciendo como los gentiles. Haga 3 Padres Nuestros y 5 Ave María. Esos son vanas repeticiones. O te pones a orar en las esquinas para parafrasearte para que te vean y no vas al secreto con Dios. La mejor oración es la que usted hace en secreto y va a recibir revelación para verlas en público. Recompensa.
Pero si estás haciendo así, eres un hipócrita como cristiano. Entonces no hagamos lo mismo que los gentiles. Si usted era gentil, ¿cómo va a seguir la misma obra, en los mismos afanes? Va a seguir solamente pidiendo la comida y no busca la palabra, el alimento espiritual. Mire que el profeta Amós escribió algo para estos tiempos, que si usted no ha leído la Biblia, va buscando y va leyendo y se va dando cuenta que esta profecía la dijo él antes de venir Jesús. Y mire lo que dice Amós 8:11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Pero si te están dando una palabra adulterada, mentirosa, que no está llegando a tu corazón, puedes vivir afanado, aunque tengas 10 o 15 años en la iglesia, porque no te ha llegado el evangelio verdadero que te diga, quite esto y dependa de Dios. Mire, viva de fe. El justo por fe vivirá. Es la fe, y la fe mueve la montaña, pero en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces ya vean, no sea hipócrita, dice, no seas. Es la Biblia que te está hablando. Hay personas que cuando oran lo hacen más por impresionar a los hombres, exaltándose y alabándose a sí mismos. Y adornan la oración, y esa persona sí ora lindo. Es lo que salga de tu corazón. Y no son las vanas repeticiones. Y no es la misma cantaleta. Hay gente que hace adoraciones vengativas. Una cantidad de cosas. Vaya al secreto con Dios y verá la recompensa. Vamos. ¿Qué es la hipocresía? Es la persona que finge una cualidad, sentimiento, virtud, opinión que no tiene. Y por eso Jesús dijo, cuídense de la levadura. ¿Y sabe cuál es la levadura? La hipocresía. Hay personas que se inflan como el pan, orando, y usted cree que es verdad. Pero eso no es lo que en realidad es la cualidad que puede tener. Entonces mire que la palabra es correcta y la levadura es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Cuídese de la levadura de los fariseos. Y dice Lucas 12:1. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces la levadura es la hipocresía. Y por eso Jesús nos las ilustra a través de lo que le echan al pan. Y el pan que lo hace inflar, la levadura. Así hay personas que se inflan, igual que el sapo. El sapo se infla para que está amenazando. Y hay gente así. Sea sincero con Dios. Haga oraciones humildes, sencillas para Él. Vamos a otro no. No juzguéis a la ligera. Mateo 7:1. Si tú te quedas en este versículo, y ahí es donde de pronto te frenan cuando tú debes de juzgar a lo que debes de juzgar. Entonces, no toque al ungido. Hay que juzgarlo si está haciendo lo malo, pero con sano juicio. Vamos a Mateo 7. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahí están los dos no. No juzguéis para que no sean juzgados. Correcto. Pero yo no me puedo quedar en este versículo aislado. Yo voy a buscar el complemento del mismo Jesús que dijo en Juan 7:24. Aquí aparentemente usted dice, no puedo juzgar. Pero vamos a ver, por eso hay que sumar la palabra. En Juan 7:24, ¿qué nos dice el mismo Jesús? No juzguéis, vuelve el no, según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Ya me dio claridad. Sí debo de juzgar. Ahí hay como no y sí. Aquí me dijo sí,
Pero esto. Pero vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Porque eso es lo que hay que buscar, la palabra sumala. En 1 Corintios 5, 11 al 12. Primera de Corintios. Lo leemos al 13, para que nos quede más claro. Primera de Corintios 5, 11 al 13. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose, mire, no juntéis. Ahí está el no. No estamos dando que no aparezca la palabra, ese no, que no lo hagas. No juntéis con ninguno que llamándose hermano, eso es hipócrita. Dice ser cristiano y no lo es, porque sigue con la misma obra que hacía cuando era gentil. Que llamándose hermano fuere fornicario, vive una vida espiritual, vive en unión libre y también vive adorando la idolatría, porque eso se llama fornicación espiritual. Dice, o avaro, se salió de la idolatría y ahora es un idólatra porque pide puro dinero. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿A quién debe de juzgar con sano juicio? Al de adentro. Al de fuera que se encargue Dios. Así como nos pasó a nosotros, andábamos perdidos. La iglesia estaría orando por ti, por mí, que era un borracho, un adulto, un fornicario. Y llegó el día que nos tocó el Espíritu Santo y hoy somos lo que somos. Pero usted no tiene que estar juzgando al de afuera, porque dentro hay más corrupción que allá afuera muchas veces. Porque usted es el que no debe cometer corrupción. Porque usted conoce la palabra y debe ser una persona legal en todo lo que hace. Y no ser hipócrita, no tener la hipocresía, no ser una persona como la levadura, que se infla hasta para predicar el evangelio y para estar echándole a otro y usted no se corrige. Esto debe comenzar por casa. Esto no es para contender, esto es para vivir por fe. La fe que fue dada una vez a los santos. Y debemos pelear ardientemente por la fe que fue dada. Judas 3. Léalo y se convencerá. No juzguéis a la ligera. Es el que estamos viendo ahora. No juzguéis a la ligera. Entonces dice, vamos a ver lo que dice la palabra en este caso. Como nos está diciendo que no hay que juzgar, pero nos da claridad que a quién es que debemos de juzgar. Y sí debemos de juzgar, porque el de adentro puede estar cometiendo pecado y te pueden neutralizar con ese versículo solo. No toque al ungido. A ese es que hay que tocar, pero tú que estás dentro, al de fuera déjelo quieto, ore por ello. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éranos, pero ya no somos. ¿Sí ve lo diferente que debemos hacer? Y no ser hipócrita. Vivir todavía como avaro. Vivir todavía la vida que tú llevabas cuando andabas en la carne como gentil. Y por eso dice no. Aquí están los no. Tantos no, todavía hay cantidades de más. Pero estos son muy esenciales. Ahora sí. Dimos el primero, segundo, tercero. Ahora vamos al cuarto. No. No temas.
Y vamos a Mateo 10:28. Mateo 10:28. Dice, y no temáis, ahí está el no, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús está diciendo, témanle a Dios. Ese sí los puede mandar al infierno. Les mata el cuerpo y les manda el espíritu al infierno. Pero Satanás no es lo que está diciendo aquí. Satanás no tiene ningún derecho ya. Le quitó Jesús el imperio de la muerte. Le quitó la llave de la misma. Todo se lo quitó. Y está a expensas de lo que le permita ser Dios. Entonces no teman al que mate. Hay cristianos que andan temerosos. Me voy a enfermar, me van a atracar, me voy a morir, pero no le temen a la palabra de Dios y siguen pecando como si nada. El pecado es lo que hace que las personas tengan miedo de morir, no están seguros de su salvación. Es una realidad. Y vamos a probarlo en Marcos 5:35 al 36. No tenga miedo si usted tiene seguridad que la muerte en Cristo es ganancia, pero usted lo puede declarar y no lo cree. Hay cristianos temerosos, le tienen un miedo al virus y no le tienen miedo a pecar, no le tienen miedo a andar de ávaros, no le tienen miedo a andar en adulterios y en fornicaciones. A eso no le huyen y eso es lo que te va a condenar. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra en Marcos 5:35 al 36. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Mire que le están contra, no venga a molestar, si esa muchacha murió ya. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, ahí está, no temas, cree solamente. ¿Cuál es tu temor? Falta de fe, o muy poca fe. Por eso vives como vives, nervioso o nerviosa. Afirme su fe en Jesucristo. Lo que estamos viviendo es una realidad, no lo puedes quitar. Pero tiene que darse para que se cumpla la palabra. Eso es cumplimiento de la palabra, que la maldad se iba a aumentar. Y cada día vemos que se aumenta más y más. Porque el amor se ha enfriado hacia las cosas de Dios. Entonces mire que en Lucas 12:32 al 34. Ahí aprendemos día tras día, iglesia. 32 al 34. No temáis, manada pequeña. ¿Quién está hablando? A la iglesia. A nosotros, los discípulos. Somos pequeños, es verdad. Hay más maldad que bien. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Vended lo que poseéis y da limosnas. Haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿A dónde hay gente que tiene el corazón puesto? En la riqueza. Y por eso usted lo que ve que oyen que predican es dinero, plata. Y te maldicen si no echas plata, porque está robando a Dios. Pero no te dicen, quite el pecado, quite la fornicación, quite el adulterio, quite la mentira, quite la avaricia, que es idolatría, quite la obstinación, predique lo correcto. Ahí va aprendiendo más y se da cuenta. Mire que el patriarca Job, el hombre que sufrió, mire lo que le pasa a Job. Job era un hombre justo, temeroso, no había como él otro en la tierra.
Pero mire que para Dios nada se le pasa por alto, de usted y de lo mío también. Vamos a Job 3, 25 al 26. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pensaba mucho en el virus y se contaminó. Porque nada era pensando. Hay gente que piensa más en la enfermedad que en la sanidad. Hay gente que piensa más en la muerte que en la vida. Hay gente que piensa más en la calamidad que en la bendición. ¿En qué piensas tú? Como Job. Job pensaba que sus hijos pecaban, se emborrachaban y hacía holocausto, pero no les quitaba el problema. A veces consentimos el pecado y nos hacemos partícipes de pecados ajenos. Orando por el pecado ajeno, pero no lo corregimos, no lo reprendemos, no le decimos, eso no le agrada a Dios. Dios dice, no peques más. Vete, pero no peques más. ¿Cree usted que Dios, Jesús no le dijo a los que corrigió, a los que sanó, no les dijo así también? Entonces Job, lo que más temía se le vino encima. ¿No será que lo que tú has temido más en tu vida se te ha venido encima? Reaccione hoy y cambie su vida. Eso es lo que te pide Dios en esta palabra. Hágalo, entienda. Vamos a un quinto no. Sigue el no. No contamine con lo que habla. No se contamine con lo que habla. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 15, 11, versículos 17 al 20. Hablemos palabra de Dios. Mateo 15, 11 y el versículo 17 al 20. No, ahí está no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Vio? ¿Qué es lo que te contamina? Tanta habladuría. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Cuántos se irán a ofender cuando oyen esta palabra? Está hablando es mentira, eso es mentira de él. No, no es mío, yo no estoy diciendo esto. Estoy repitiendo lo que Dios, Jesucristo, porque son los no de Jesús y de Pablo, porque Pablo fue llevado por Cristo al cielo. Pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejalos, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta palabra. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tetrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tradiciones de hombre. Con eso no estoy diciendo vaya, coma basura con las manos ensucias, no. Mire que ahora el problema es lávese las manos. No está malo lavárselas, pero no han quitado el pecado. Póngase el tapaboca, pero no controla la boca. Para estar murmurando y hablando de los demás. Andas protegiéndote del virus, pero no te proteges de lo principal que sale de tu corazón. Y ahí no vale el tapaboca, no vale que te lavas las manos. Tienes que lavar tu mente, que es el corazón, y te irá mejor. Y hace lo otro, hace lo externo, pero haz lo principal, lo interno. Libérate en hoy de todo aquello que de pronto tú crees que no es así.
Y te dice, no te contamines con lo que hablas. Mire que muchas veces nosotros no tenemos control. Y mire lo que dice el Salmo, lo que dijo David en el Salmo 39, 1. Mire lo que dice el rey David. O sea, la palabra, cortemos tanta habladuría que tenemos y no dejemos de lavarnos las manos y ponernos tapabocas, pero póngale una corredera a la boca para que no hable lo que no desea Dios escuchar de usted. Hable lo bueno. Dice David, el rey David, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Hay que ponerle freno. ¿A qué? A la lengua. Y mire que Santiago 3:6 que dice, eso es lo que contamina. Jesús no estaba diciendo que no te lavaras la mano. Estaba hablando de las tradiciones. Que hay gente que le gusta guardar tradiciones, pero no se quita el pecado. No coma carne jueves y viernes santo. Eso es lo que se están guardando. Y no te dicen, si estás viviendo en unión libre y hace ese ritual, lo hace con tu compañera y vive en unión libre y estás pecando. Nos dicen, cásese. Son unos chismosos, quita la chismosería. De eso es que debemos guardarnos, no esté pecando. No esté hablando del prójimo. Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Control a la lengua. Contrólate, que lo que sale es lo que envenena. Primero lo piensa y después lo dice. Eso está coordinado. Lo pensaste, lo hablaste y lo hiciste. Pero que te laves la mano no es lo que te va a llevar al cielo o porque tengas un tapaboca. Úsalo, porque no estoy mandando a que te salgas por fuera de las autoridades. No, porque tenemos que someternos a las instituciones humanas siempre y cuando no nos lleven a pecar, a renunciar de nuestra fe. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Lo que contamina es lo que sale de tu boca. Los malos pensamientos, los adulterios, las borracheras, los hurtos, todo lo que va a decir, que tú primero lo pienses y después lo dices. Y lo que hablas con tu boca. Entonces vemos que la palabra es clara y cada día nos va hablando más y más. Vamos al 6. No piense que para Dios hay algo imposible. Nunca piense eso. Crea que Él puede clamar. Y si Jesús se lo dijo a Pedro, se lo dijo a los que vinieron a agarrarlo, porque Pedro trató de impedir de que a Jesús se lo llevara y no cumpliera lo que tenía que cumplir en la cruz del Calvario. Entonces vamos al 6. No piense que para Dios hay algo imposible. ¿Dónde vamos a encontrar el no aquí? Hay que leer. Vamos a Mateo 26, 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús dijo, amigo. No le dijo, oye, perro sarnoso, quítate de mí. Jesús sabía que Judas estaba contemplado por Dios para cumplir esa misión y se iba a perder. ¿A qué vienes? Sabía lo que venía. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No le contestó, ya le había dado la señal a los otros. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién fue? Pedro. Y le cortó la oreja a Malco. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán.
Pedro, guárdala porque tú estás dejándote utilizar, tú quieres impedir que yo vaya a la cruz. Entonces viene Jesús y le dice, ¿acaso piensas que no puedo? Mire, mire lo que le está diciendo Jesús. Orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles. ¿Usted sabe a cuánto equivale una legión? Uno dice 6.000, 3.000 hombres, 2.000. Lo importante es que eran legiones. Y por eso cuando Jesús le preguntó al gadareno que tenía un demonio, le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Él le dijo, legiones. ¿Cuántos demonios no tenía el gadareno? Por eso se metieron en los cerros. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron. Mire que Jesús nunca violó las escrituras. No se puso a decir, me imagino voy a hacer esto. Si la Biblia había dicho que tenía que cumplirse, Él lo cumplió. Él le dijo a no lo que era no y sí a lo que era sí. Qué bueno. Sigamos ese ejemplo maravilloso de Jesús. Entonces una legión, aproximadamente, en número, uno dice que en 6.120, Jesús nos enseña que la guerra es en el espíritu, que debemos usar la oración, como Pedro también, que trató por medio de la carne dar aquello. Pero Jesús sabio, Pedro, ¿acaso no crees que puedo orar? ¿Tú crees que no puedo orar? Le dijo, no puedo orar, sí, y mi Padre me mandará. Entonces miremos que lo que está pasando ahora, que hay que paros, la guerra, la violencia, es necesario que pase para que se cumpla la palabra de Dios. Todo esto que está pasando, ¿cómo nos mostraría la palabra de Dios si no la creemos? Yo creo y no puedo decir, eso no va a pasar, tiene que pasar. Porque yo le digo, sí dice la palabra que la maldad se aumentaría y se mataría uno contra otro. Los padres, los hijos entregarían a los padres. Eso es lo que viene. Y vienen todavía cosas más. Mire que dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una maldad, guerra, contienda. Se están acabando los que tenían, se están quedando sin nada y el que no tenía va a tener. Esto está dando un giro de que usted nunca pensó. Y sabe que los tiempos están siendo cada día más acortados. Mire que ahí Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Usted ve que un día pasa hoy en día. Eso es rápido. Ya se va a acabar el año. Ya vamos a llegar a mitad de año. Y de pronto dice, este año era el mío y no ha hecho nada. Si usted se acuesta y cuando viene a ver de día. Y usted ve un niño ahora y en poquito tiempo lo ve grande ya. Porque usted no se está dando cuenta, nos damos cuenta los que somos los escogidos de que esto tenía que darse. Entonces no se sorprenda. Entonces, es tu fe la que hace pensar eso. Entonces, si no hay fe, es cuando no oímos la palabra. Si tú no oyes esta palabra y estás entendiendo estos no, dice, oye, ¿verdad? La palabra dice que no haga esto. Entonces, ¿por qué predicas que si puedes beber? Si dice, no te embriagues con vino. Ay, que tenés que beberte una botella de vino porque eres cristiano, nada más una botella.
Y el otro bebe y que para no emborracharse. Pecado es pecado, mentira es mentira. Aquí no hay mentira pequeña ni grande, es pecado. Mentira es mentira y el pecado es pecado. Dios no lo tiene en diferentes tamaños, es uno solo. Vamos a Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amós 8:11 dijo que en estos tiempos iba a haber hambre y sed de oír la palabra. ¿Será que a ti no te ha llegado el hambre de oír la palabra, sino de comer? Vea que no le estoy diciendo que no debemos comer, pero debemos tener límites también. Y debemos comer de las dos. Tú comes de esta y se te quita el hambre. Cuando terminas de leer esta te da hambre. Porque hiciste un desgaste y necesitas meter energía, fortaleza. Pero debemos hacerlo de una forma disciplinada. Porque la glotonería es pecado como cualquier pecado. Aprendamos cada día más. Entonces, la palabra oír en hebreo se dice chama, que significa escuchar, atender, hacer caso, obedecer. No creas que con solo venir a escuchar la palabra de Dios aumentará tu fe si no obedeces. Pero la palabra hebrea chama es eso, obedecer, escuchar, atender. Dios quiere que le prestemos atención, mejor que holocausto y que cualquier sacrificio. A Él le agrada que tú le prestes atención. Si le estás prestando atención a estos no, te vas a dar cuenta que de pronto estabas incurriendo en alguno y no te dabas cuenta. Vamos para el 7. No entrarás en el reino de Dios. ¿Cómo así? Vamos a leerlo. Vamos a Juan. Nicodemo, que era un hombre, que era el maestro de la ley, y se fue de noche para que no lo vieran, a visitar al maestro. Era fariseo. Dice Juan 3:3, dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no, ahí está, que el que no naciere de nuevo, no, ahí está, no puede ver el reino de Dios. Usted siempre lea y vaya sacando siempre una palabra. Hay tantas palabras que hemos encontrado que dice la Biblia, no lo haga. ¿Por qué lo haces? Porque no la obedece. O no la entiendes. O qué estás leyendo. ¿Qué le dijo Nicodemo? Si no nace del agua y el espíritu, no le verás la cara a Dios. Bautízate, Nicodemo. Que eso es nacer del agua y el espíritu. Claro, nos arrepentimos, nos convence el Espíritu Santo y vamos a las aguas. Y eso fue lo que le dijo. Pero no sé. Hay gente que van a bañar el cuerpo y no a limpiar la conciencia. Porque siguen haciendo esto. Y se bautizaron. Por eso es que muchos dicen que el bautismo no salva. El bautismo sí salva si usted sigue en obediencia. Porque ¿qué hace con irse a bañar? Así no te salva. Pero es un requisito. ¿Por qué usted no deja trabajar a nadie en un ministerio si no está bautizado? Si no es importante el bautismo, entonces. ¿Cuál es el cuento ese? Que el bautismo es que no salva, que no es importante. Entonces, ¿por qué no deja que trabaje alguien en un ministerio si no está bautizado? Si es importante. Pablo le tocó bautizarse. Después que hizo 3 días de ayuna. Y Ananías le dio la vista a través del poder de Dios. Y Jesús, para comenzar el ministerio, se bautizó. Y Jesús fue el que le dijo a Nicodemo, si no haces lo que yo hice, no le verás la cara a Dios. Vamos a probarlo. Primera de Pedro 3:21. Entonces démosle la palabra correcta. Si es necesario, hay que estimular a la gente a que se bautice, pero primero tiene que creer. Dice, vayan y prediquen el evangelio, al que crea y sea bautizado será salvo.
el que no creyere será condenado. Y ya hay gente que fueron condenadas porque no han creído. Dice ahí mismo en Juan 3:18 que ya han sido condenados y ni siquiera se han muerto. Entonces vamos a lo que dice Primera de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetas los ángeles, autoridades y potestades. Versículo 22. Entonces, ¿qué haces con irte a bañar si vas a seguir las mismas? No es limpiarte tu conciencia, que yo tengo conciencia ahora que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y tengo conciencia que una gota de levadura eleva la masa. O sea que eso es el pecado. Si, que nada más me bebí una botella, si ya caíste, tú serías capaz de beberte una gotica de veneno, porque si no te bebes el frasco no pecas y te mata la gotica de veneno. Así es la levadura. Una gota de levadura inflama la masa. Así es nuestra vida espiritual. Pero préstele atención a esta palabra. Vamos para el 8. No peques más. ¿Vio? Que Jesús nos dice. Jesús utilizó este no cantidades de veces. ¿A quién le crees tú? Al que te dice que esto es mentira y sigues pecando y que eso no tiene que ver nada y que es mala interpretación de la Biblia, si aquí no se está leyendo otra cosa. Aquí no estoy diciendo que me fui a un éxtasis. Yo te estoy leyendo la palabra con el Espíritu Santo de Dios. Si no lo quieres escuchar, vamos entonces a lo que dice Juan 5:14. Juan 5:14. Entonces Jesús le hace sanidad a un paralítico. Le dijo, levántate de tu lecho y anda. Pero Jesús lo encontró en el templo. Jesús no se le pasó por alto. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques. ¿Qué le dijo Jesús? El no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. Y por eso muchos se sanan y después le vienen cosas peores porque creen que con Dios van a jugar. Con Jesucristo juega nadie. No peques más. El pecado te tenía atado, el pecado te tenía tuchido, te lo limpié, pero no peques más, para que no te vengan cosas peores. Por eso hay gente que pide, se sanaron y van a festejar como una borrachera o a pedirlo, a darle gracias al muñeco que aman y menos a Dios. Entienda que la palabra es clara. Vamos a ver a otra que le dijo el Señor. Aquí en Juan 8:11. Ya le dijo al que estaba tullido por el pecado. Y vamos a ver qué le dijo a la mujer adúltera, que la venían matando a piedra. Vamos ahí mismo en Juan 8:11. Vamos a leerlo del 10. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo se lo repito así para que como que te entre al oído. ¿Ya? Aquí no dice 3 veces. Aquí dice, no peques más. Pero yo te lo repito para que veas cuántas veces hemos hablado de no peques más. Y así hay otro. Vete y no peques más, para que no te vengan cosas peores. Y mire lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan 3:9. Entonces, ¿cómo vas a volverte un practicante? Si tú eras practicante del pecado, ¿cómo vas a seguir practicando el pecado? ¿Cómo no vas a saber que Jesús te limpió de la mala vida que llevaba? ¿Y cómo vas a seguir contaminando tu vida? No es que yo bebo pero no me emborracho.
que era para la calor que me estaba, para distraerme. Eso no es distracción, pecado es pecado, mi hermano. Corríjase. Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué le dijo a Nicodemo? Nicodemo, si no nace de nuevo, no le verá la cara. Y dice, todo aquel que es nacido es el engendro nuevo que tienes de Dios. No, ahí está el no. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no, ahí está, no puedes pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿qué más espera? ¿Seguirte condenando o cambiar tu vida? Muchos cristianos recaen en el mismo pecado. Muchas veces Jesús les hace el milagro y vuelven a caer en lo mismo. Y cuando les viene una tribulación más grande que la anterior, preguntan, ¿por qué me pasa esto? Ay, que dijo Jesús, te van a venir cosas peores. ¿Ya viste por qué te pasa esto? Por estar desobedeciendo lo que dice la palabra, no peques más. Entonces, ¿a quién le crees? ¿A tu conciencia? ¿Al Espíritu Santo? ¿O a quién le crees? ¿A tu razonamiento? ¿O al Espíritu Santo de Dios, que es la palabra? Sépase que esta palabra es espiritual. ¿Sabe qué es la espada? El Espíritu Santo. Yo le voy a probar a usted para que vea que cuando esta palabra se habla así, es una palabra espiritual. Y mire lo que dice la palabra aquí en Efesios 6:17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, mire, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto te lo dijo la palabra. No peques más. Eres cristiano. Salte de estar echando mentiras. Déjate de estarte quejando. Déjate de estar echando la culpa a Dios. Usted es tentado por su propia concupiscencia porque no quiere oír la palabra. No quiere obedecerla. Entonces concluimos esta palabra. Entendamos que somos peregrinos y no somos de este mundo. Entienda eso hoy, iglesia. Y llévele este mensaje a la gente. Y a muchos que dicen ser cristianos y todavía no lo son porque andan todavía en el pecado y escudándose en la mentira. Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí está. Y si el reino de Jesús no es de aquí, ¿usted qué hace metido en el reino? Si usted es cristiano, peleando por estos reinos, deje que corran las aguas. Ore. No se mete en camisa de 11 varas, como dicen, metiendo la mano a donde hay fuego peligroso. Ore. El reino de nosotros no es este mundo. Somos teocráticos. Busquemos lo de Dios y nos iremos con Él. Y oremos. Oremos todo lo que podamos orar. Entonces, Jesucristo es maravilloso. Cuando una persona es mentirosa, comienza a darle vuelta a un asunto hasta que termina diciendo una mentira. Pero Jesús nos pide que tú sí seas sí y que tú no seas no. Pero Él se puso de ejemplo en esta palabra. Vamos a lo que dice Mateo 5:33 al 37. Mateo 5:33 al 37. Además, habiendo oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis. Mire cómo nos lo repite ese no. En ninguna manera, ni por el cielo, porque es trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puede
No puedes, ahí tal no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, esto es mal procede. Hay gente que vive orando ante los ojos de Dios, por mi madre, por mis hijos. Si te van a creer, que te crean. Si no creen, que no crean, que tú sí seas así, vea. Pero hay gente que hace, mi hermano, si no me va a creer, pero ya usted le está diciendo, hable lo que va a hablar, pero háblelo sinceramente. No se ponga a poner al otro en duda también. Mire que hay problemas, que tú sí seas sí y tú no seas no. Porque de ahí para adelante de mal procede. Eso trae condenación. Yo predico esta palabra, si no la quieres creer, yo te leo es la Biblia. Yo no voy a hacer aquí montando parapetos aquí raros, haciendo cosas que no son. Es la palabra de Dios la que tenemos que relatar, clara y precisa y concisa en el nombre de Jesús. Entonces no nos quedemos ahí solamente, lo dijo Jesús como ejemplo. Y ve que Jesús dice, ni por tu cabeza. ¿Cuál es tu cabeza? Jesús. Gente orando por Jesús. Hay gente que dice así tanto ante los ojos de Dios. Y son unos mentirosos. Ni siquiera conocen a Jesús. Por eso oran. Yo no voy a estar orando. Yo lo que predico, lo predico. Si no lo quieres creer, problema tuyo. Porque si usted no quiere creer la palabra, ¿cómo lo voy a convencer? Si ni la misma palabra te convence, menos te voy a convencer yo. Yo lo que hago es hablarlo de Dios y no salirme de ella. Vamos a lo que dijo Santiago 5:12. Para que no se quede nada más que Jesús. Ponga a pensar que ahora es usted. Entonces, Santiago 5:12. La palabra es clara, iglesia. Pero sobre todo, hermanos, mire a quién le está hablando. Míos, con propiedad. No jures, no, ahí está el no jures. No juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien bonita la palabra, queda para tu vida, ponla en práctica, atiende los consejos de Jesús, de Pablo, de Santiago. No juréis, que tú sí sea sí y tú no sea no. Hay momentos que tienes que decir que no, porque nadie te va a obligar a hacer lo que no debes de hacer. Entonces oremos esta bendita palabra. Le doy gracias a Dios y a ustedes por haberla escuchado. Entonces oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu por esta palabra maravillosa. Enséñanos de aquí en adelante a que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no te agrada a ti, Señor. Vamos a hacer lo que a ti te agrada. Hoy entendimos esta bendita palabra y la vamos a poner en práctica, si no la estábamos poniendo, en el nombre de Jesús. Por eso en esta hora te pido, Señor, por las autoridades, te pido, Señor, por las viudas, los huérfanos, por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, por el cuerpo médico, la medicina. Y te pido, Señor, por todos aquellos que no te conocen. Oramos también por la familia espiritual alrededor del mundo. Y te ponemos la familia en carne para que muchos vengan al convencimiento y puedan salvarse, Señor. Oramos también por el preso, para que puedan salir de ahí, puedan ser salvos. Oramos por los enemigos, los bendecimos y oramos por ellos, porque tu palabra es verdadera. Señor, gracias. Ayúdanos a entenderte y a conocerte más cada día y a llevar una vida de santidad, tener paz en nuestros corazones y santidad para ver tu cara, Señor, el día no lejano que puede estar la venida tuya, o que vamos a la muerte antes de que tú vengas, Señor, pero vamos a resucitar contigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te amamos, te adoramos y ponemos todo en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Amén y amén.